Las cadenas del pecado han sido una constante en la historia de la humanidad, desatando innumerables guerras y causando un daño incalculable en la historia de la humanidad, desde los conflictos más antiguos hasta las guerras modernas. El pecado ha sembrado división, odio y destrucción, perpetuando un ciclo de violencia y sufrimiento. En este contexto sombrío, es vital recordar la promesa de Dios, quien nos ofrece liberación y esperanza a través de su amor y misericordia. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo el pecado ha llevado a la humanidad a la guerra y el sufrimiento. Desde la primera transgresión de Adán y Eva en el jardín del Edén, el pecado ha tenido consecuencias devastadoras. La historia de Caín y Abel es un ejemplo temprano de cómo el pecado puede llevar a la violencia fratricida. Génesis 4:8 dice: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Esta es la primera manifestación de violencia humana, en una muestra clara de cómo el pecado puede desatar conflictos y sufrimiento. A lo largo de la historia bíblica vemos repetidamente cómo las acciones pecaminosas de las naciones y los individuos conducen a la guerra y a la destrucción. En el libro de Jueces, Israel cae una y otra vez en la idolatría y el pecado, lo que resulta en invasiones y opresión por parte de naciones extranjeras. Jueces capítulo 2, versículo 14 al 15 narra: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, y los entregó a manos de los robadores, y lo despojaron, lo vendió a manos de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El impacto del pecado no se limita solo a la violencia física y a la guerra, también tiene consecuencias económicas devastadoras. La guerra destruye infraestructura, desvía recursos de actividades productivas hacia el esfuerzo bélico y causa desplazamiento masivo de población. La nación en guerra experimenta inflación, escasez de bienes y servicios y una disminución general de la calidad de vida de sus ciudadanos. La guerra puede dejar a muchas economías en ruina, con ciudades enteras destruidas y millones de personas sin hogar. Frente a este panorama desolador, es esencial volver la vista hacia las promesas de Dios en la Biblia. Dios nos asegura que a pesar del pecado y sus consecuencias, Él tiene un plan para redimir y restaurar la humanidad. Uno de los versículos más consoladores es Juan capítulo 13, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos recuerda que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo para salvarnos del pecado y darnos esperanza de una vida eterna. Además, en Romanos capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos la dualidad del pecado y la redención. Mientras que el pecado conduce a la muerte y a la destrucción, Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. Esta promesa es redención. Nos da esperanza, nos recuerda que a pesar de las guerras y los conflictos, Dios tiene un plan para la salvación de la humanidad. El libro de Isaías también nos ofrece palabras de consuelo y esperanza. Isaías capítulo 2, versículo 4 dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de aredo, y sus lanzas en hoce. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta profecía nos habla de un futuro en el que Dios traerá paz a las naciones y transformará los instrumentos de guerra en herramientas de producción agrícola.
simbolizando un tiempo de prosperidad y armonía. También es importante recordar que como creyentes estamos llamados a ser agentes de paz y reconciliación en un mundo roto por el pecado. Mateo capítulo 5 versículo 9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de trabajar por la paz y la justicia, reflejando el amor y la misericordia de Dios en nuestras acciones.